Salutación, saludos, bienvenidos al Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. Shh, alguien nos puede estar escuchando. Sobre esto vamos a tratar el tema de hoy. Y saludamos hoy aquí en Sapiens a Jean-Louis Pérez. Jean-Louis, hola, muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Ferran. Tenemos que decir que Jean-Louis pues, es promotor de una idea muy original, ¿eh? Y en las montañas lo que ha habido en Andorra, pues es interesante, ¿no? Promotor de la idea de un congreso de literatura y novela de espionaje. Esto es un tema que siempre, ¿no?, nos llama la atención, Jean-Louis. Bueno, efectivamente es una novedad a nivel europeo, es una primicia y la verdad es que es un género que interesa a muchísima gente, pero este género estaba como englobado en lo que es la novela negra, en donde se hacen varios eventos en algunas ciudades, pero como género específicamente de literatura, de novela de espionaje, somos los primeros y lo que queremos es justamente que sea un premio Principado de Andorra y que vaya tomando poco a poco la importancia que se merece tanto el género como que sea un evento desde Andorra. Andorra tiene su historia. Andorra pues ha tenido durante las dos últimas contiendas pues una serie de historias muy interesantes y además hemos tenido la gran colaboración del Club Le Carré de España, en donde pues se reúne lo mejor que hay en este género y concretamente me parece que ahí nos lo dirá Fernando exactamente, el presidente del Club Le Carré, nos dará el número exacto, pero creo que hay unas 60 o 60 y pico personas afiliadas al club. Y bueno, la verdad es que la participación que hemos tenido en Andorra ha sido muy relevante, muy interesante y ha superado largamente las expectativas que teníamos y el resultado ha sido muy satisfactorio tanto para los participantes como para el mismo público que ha asistido. Qué maravilla. A ver si ahora tenemos a Elizabeth Pérez. Elizabeth, hola. Hola, buenos Oh, qué días. bien, ¿eh? Es que a veces el sonido, la mesa, las teclas y todo esto, a veces nos lo juega, ¿eh? ¿La tecnología va a favor o en contra de la comunicación? Pues no lo sé aún, no lo sé. Vuelvo a decir que Elizabeth Pérez es la directora de EP Specials Events y ha sido, pues bueno, la que ha movido también, junto con Jean-Louis Pérez, pues todo este insólito, innovador evento aquí en el Principado de Andorra sobre, pues bueno, la novela y la literatura de espionaje. ¿De dónde surge la idea? A ver, esto surgió, bueno, ciertamente Joan Luis es el que dio paso a esta idea que nos surgió de hacerla en Andorra. Tomando un café con un amigo, un gran amigo suyo, surgió esta idea de decir, oye, ¿por qué no montamos? Porque tenían ciertos contactos pues con gente de este mundo, de lo que es la literatura del espionaje. Y surgió de esta manera y de lo que se pretendía que eran 4 jornadas de 4 tardes, realmente ha sido un evento bastante importante en cuanto a contenido y en cuanto a importancia de las personalidades que han asistido a las ponencias, a las mesas redondas, a los debates y a las charlas abiertas con el público que ha querido venir a escuchar lo que se hablaba en el Congreso. Y saludamos también en esta tertulia aquí en Sapiens a Fernando Martínez Lainez, presidente del Club Le Carré. Muy buenos días y bienvenido, aunque sea telemáticamente y telefónicamente, a Andorra. Fernando. Muy buenos días, muy buenos días. Como presidente del Club Le Carré, ¿cuántos socios tenéis? Y también, ¿cómo surge, pues supongo, la idea de crear pues este círculo de escritores de novela negra, de novela de espionaje, que, bueno, pues que parece que he olvidado de los tiempos de Matajari y esto, pero esto está en más actualidad que nunca, ¿verdad? Sí, bueno, actualmente en el club tenemos unas 60 personas muy representativas en los campos sobre todo del periodismo, la literatura, algunos académicos también, y gente vinculada, por ejemplo, a la investigación universitaria de estos temas.
Y bueno, pues el club está establecido, tiene una regla muy sencilla, no tratamos de hacerlo lo menos burocrático posible, pero mantenemos, digamos, una estrecha unidad en compartir pues lo que consideramos nuestra afición predilecta, ¿no? Que es la literatura, como digo, la literatura de espías, la novela de espías. La novela de espías tiene una larga tradición porque se remonta a finales del siglo XVIII, ya surgen algunas novelas, pero vamos, sobre todo en el siglo XIX ya se estabiliza con figuras muy importantes y luego pues durante el siglo XX, sobre todo con las guerras mundiales y la Guerra Fría, pues toma un auge tremendo y sobre todo pues despierta el interés y la afición de un gran número de lectores que intentan pues vislumbrar un poco lo que podríamos llamar la cara oculta del proceso bélico, político y del proceso geopolítico, que en muchas ocasiones pues por desviaciones de los propios medios o por desinformación aparecen muy poco claras, ¿no? Pues temas relevantes que aparecen muy poco claros para el gran público. Y bueno, yo creo que la novela de espías en ese sentido, la buena novela de espías, pues aparte de que ha sido un revulsivo literario importante, pues también ha servido para descifrar un poco y para arrojar un poco de luz en estos temas, como digo, de la geopolítica, que casi siempre están muy manipulados y son muy poco claros para el gran público, para la gran mayoría de lectores, ¿no? Sí me interesaría destacar que la novela de espías no tiene, es un género diferente al de la novela negra o lo que entendemos por thriller, ¿no? Aunque algunas veces, bueno, pues en algunos aspectos puedan coincidir. Pero hemos querido precisamente, al establecer este club, hemos querido precisamente diferenciar la novela de espías del resto de géneros que pudieran prestarse a confusión a los lectores en el sentido de tratar de identificarlos con la novela negra, con la novela criminal o con la novela de investigación pura y dura. No, la novela de espías tiene sus propios contenidos, sus propias reglas, sus propios maestros ya, entre los cuales pues incluimos lógicamente al que consideramos el gran maestro de la novela de espías, que es John le Carré, pero hay otros muchos también que están en activo actualmente escribiendo o que han escrito, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues lo que tratamos es de fomentar esta idea, ¿no? Fomentar esta idea, y alrededor de esta idea hemos establecido una especie de núcleo que es el núcleo que aporta la mayoría de los contenidos a la idea de este congreso que ya hemos mencionado antes, el congreso de Andorra, y por ese camino vamos. Cuando hablamos de John le Carré, ¿estamos hablando de un nombre real o era un nombre ya en clave, un seudónimo, vaya? Sí, bueno, John le Carré es un seudónimo, claro, su nombre verdadero es David Cornwell, el escritor británico, y es a partir de precisamente él fue agente del servicio de inteligencia británico durante un tiempo, y precisamente por esa circunstancia, pues cuando escribió sus primeras novelas, pues adoptó el seudónimo John le Carré, que es un seudónimo que no tiene ningún otro, fue un seudónimo absolutamente inventado por él, y que bueno, pues es el seudónimo que le ha hecho famoso, ¿no? Pero sí, efectivamente, John le Carré es un seudónimo, claro. Cuando hablamos del mundo de la literatura, de la novela de espionaje, el escritor tiene que haber sido espía en algún momento de su vida para poder hacer literatura, saber pues los entramados de cómo funcionan pues gobiernos, corporaciones, espionaje, contraespionaje, etcétera, o solo quizás o a más puede ser cualquier escritor que tenga una mente pues privilegiada. ¿Cómo es el perfil del escritor de novela de espionaje? No, en absoluto. Un escritor tiene que haber pasado por la experiencia personal de ser espía para escribir novelas de espías. Eso no es lo mismo que
no puede escribir sobre asesinos en serie y no haber matado nunca ni a una mosca, ¿no? Eso no tiene nada que ver. Lo que sí es cierto es que en determinados casos, pues sí ha habido escritores que han participado, digamos, en tareas de inteligencia y bueno, pues eso quizás les ha ayudado, en algunos casos, pues les ha ayudado también a entender mejor ese mundo secreto, ese mundo oculto, ese mundo misterioso de los espías, entre ellos el propio Le Carré, que como hemos dicho, pues él, durante unos años pues trabajó para el servicio de inteligencia británico, era funcionario del servicio de inteligencia británico. Entonces, en ese sentido, yo lo que sí está claro es que la inmensa mayoría de los escritores de novela negra pues no han visto un espía a lo mejor ni de lejos, pero eso no quita para que evidentemente, bueno, pues ahí juega la imaginación, juega evidentemente la documentación, que es muy importante, juega el acervo literario precisamente de otras obras de espionaje que también que tienen contenido real y bueno, pues el escritor que pretende escribir una novela de espías, pues se lo tiene que plantear como cualquier escritor, sobre todo literariamente. Es decir, se trata de escribir bien en primer lugar, ¿no? Y hacer una buena novela, ¿no? Y luego, aparte de eso, el contenido, como digo, ya depende mucho de la idiosincrasia del propio escritor, que le guste ese tema, que tenga afición por ese tema, que en algún momento, por ejemplo, de su actividad, pues haya tenido cierta afición o cierta inclinación hacia temas vinculados al mundo de la inteligencia. Por ejemplo, hay muchos periodistas que han escrito sobre temas de inteligencia, sobre que han hecho novelas de espías, porque evidentemente alrededor de su trabajo a lo mejor pues han tenido ocasión de contactar o de vislumbrar casos que efectivamente pues han tenido un contenido desde el punto de vista del espionaje, ¿no? Y bueno, pues eso, pero vamos, básicamente el escritor, yo creo que cuando se plantea escribir una novela de espías se tiene que plantear lo mismo que se plantea cualquier otro escritor que se plantea una novela, es decir, escribir una buena novela, ¿no? Y luego, como digo, pues ya las inclinaciones temáticas de cada cual pues van en la dirección que sea, ¿no? Pero fundamentalmente, como digo, una novela de espías es básicamente una novela y en ese sentido pues es literatura. Vamos a girar ahora la pregunta. Hablábamos del perfil del escritor. El perfil del lector de la novela y literatura de espionaje, ¿no? ¿Hay un perfil concreto? ¿Tenéis desde el Club Le Carré, pues decir, hay un perfil de edad, pues de tanto a tanto, si es más hombres, más mujeres, o mezclado, etcétera, etcétera? Pues el perfil del lector de novela de espías es muy heterogéneo. Yo creo que es muy generalista, ¿no? Porque a todo el mundo le encantan, en el fondo, los secretos, ¿no? Y le encanta, y la figura del espía es una figura clásica, que es una figura, digamos, que tiene ciertos visos incluso románticos para alguna gente, y luego, pues es una figura, digamos, muy vinculada a nuestro mundo, ¿no? Porque vivimos en un mundo donde la información y la información secreta pues dirige el rumbo de la política y dirige el rumbo de muchas actuaciones históricas en nuestro tiempo, y eso pues añade, digamos, un ingrediente más de interés al posible lector. De todas maneras, pues yo creo que sí es cierto que la buena literatura de espionaje exige una cierta comprensión, un cierto nivel, quizá más mayor, que el de la simple literatura de evasión, de contenidos puramente evasivos, porque lógicamente estamos hablando en muchas ocasiones, los argumentos, en los tratamientos, los personajes, estamos hablando de aspectos, como digo, vinculados a la actualidad política, vinculados a la actualidad bélica, vinculados al entramado geopolítico, al entramado militar de los estados, y eso lógicamente pues también exige, yo creo, un cierto nivel de comprensión un poco mayor que como digo, la simple novela que va dirigida a unos lectores que puramente lo único que buscan es una cierta evasión, ¿no? o un cierto digamos sentido de pasarlo bien leyendo, ¿no? sin ninguna
O sea que es una literatura que hace reflexionar, la literatura de espionaje. Y en ese sentido, como digo, pues hay un lector ahí que quizás esté situado en un plano un poco diferente a lo que podríamos llamar el lector normal, esté despreocupado, que lo que le interesa pues es el leer la prensa deportiva, por ejemplo, ¿no? Y por ejemplo, Fernando, supongo que Le Carré no se hubiese imaginado nunca que en la novela, en primera edición de 1974, El Topo, esta palabra sería tan usada en estos tiempos, ¿no? Que parece ser que se filtra todo. Oye, que no ha oído, oye, aquí hay un topo, ¿eh? Y el que no sabe de qué va empieza a mirar por el suelo a ver si hay un topo. ¿Qué pasa con los topos? ¿Hay filtraciones de información, pues no sé, de norte a sur y de este a oeste? Bueno, claro, el topo es una figura universal, es un delator. Entonces es un delator que actúa desde dentro, ¿no? Desde el dentro del propio entramado que se supone le acoge, ¿no? Con lo cual, bueno, pues el topo en definitiva es una figura de traidor de toda la vida, en la mayoría de los casos, ¿no? Que aquí en España, bueno, pues se le llama topo y, bueno, en la terminología también literaria británica, pues también aparece la palabra esa, pero, como digo, es una figura universal. Y en definitiva, bueno, pues para cualquier servicio de inteligencia, cualquier servicio de espionaje, pues los topos desempeñan un papel básico, porque además tienen una importancia clave, en el sentido de que tener un topo dentro de las propias filas, pues en definitiva lo que implica es desconfiar de todo el mundo dentro del propio sistema, ¿no? Con lo cual hay que revisar todo, causa un daño tremendo, ¿no? Desde el punto de vista del espionaje, ¿no? Así que bueno, pues es un personaje o una figura que se ha popularizado mucho y que se utiliza mucho también en periodismo y tal, pero que en definitiva hay topos en todas las actividades de la vida. Puede haber topos en el plano industrial, o puede haber topos en el plano científico, o puede haber topos en cualquier actividad que implique una vinculación o una relación que denuncia desde dentro o que delata desde dentro por las interioridades del entramado del propio sistema, ¿no? Así que bueno, pues sí, como digo, desde el punto de vista del espionaje, pues el topo es casi, podríamos llamar la bestia negra del espionaje, porque como digo, su actuación desencadena una serie de aspectos negativos que cuesta mucho corregir, ¿no? Luego, y primero de todo descubrir al topo, ¿no? Descubrir al topo a veces se hace dificilísimo. Hay casos históricos. ¿Como por ejemplo? Bueno, pues por ejemplo, en el caso de la CIA, después de los famosos el 5 de Cambridge con King Philby y esta gente que fueron topos de la Unión Soviética dentro del sistema en Inglaterra y Estados Unidos, pues la propia CIA tuvo que hacer una especie de reconversión total de todos sus sistemas de informativos de dentro, pues para ver si seguía habiendo topos, ¿no? Y eso les llevó a una especie de paranoia que todavía persiste en muchos casos, ¿no? Claro, el topo siempre deja la duda de si hay más topos, ¿no? Así que eso causa un daño interno tremendo en los servicios de inteligencia, ¿no? Fernando, y para acabar, que sabemos que tienes ahora un compromiso y seguiremos con Elisabeth y Jean-Louis. Una pregunta. Como presidente del Club Le Carré y ahora como persona de mente abierta, lector de novelas de espionaje, que parece que tengas una lógica analítica de las situaciones mucho más avanzada, a veces cuando más lees más sabes, está claro, y más sacas conclusiones. En lo que estamos viviendo hoy día es geopolítica sanitaria, sin mencionar nada en concreto, pero ¿no te extraña
de que haya surgido un patógeno que está diezmando a la población a nivel sanitario, a nivel moral, a nivel político y económico, y con la red de espionaje y contraespionaje, satélites y todo, y no se pueda señalar al causante de este estropicio mundial, esto es un tanto extraño, ¿no? Pues, pues sí, no dejo de reconocer que puede resultar extraño, efectivamente. Y de hecho, hay muchas teorías conspirativas en este sentido bueno, pues cada uno puede aportar la suya, eh, pero bueno, es lo de siempre, hasta que no, ahí volvemos otra vez a la figura del topo, ¿no? Hasta que no se demuestre claramente que efectivamente, pues toda esta especie de pandemia obedece, digamos, a una conspiración, o obedece, digamos, a unas causas provocadas, pues lo único que nos queda es especular, ¿no? Nos queda especular con más o menos acierto, y ahí, bueno, pues seguramente, pues habrá muchos, habrá ya bastantes escritores que se estén planteando pues el escribir una novela vinculada a estos temas, ¿no? Porque en definitiva quedan ahí incógnitas, como bien señalas, quedan incógnitas ahí muy abiertas, que es extraño que todavía no se haya llegado, digamos, a unas causas concretas. Pero por otra parte es cierto que la historia está llena de epidemias, está llena de enfermedades que van surgiendo y que han diezmado a la población mundial durante mucho tiempo, ¿no? Y esas epidemias a veces no sabemos ni muy bien de dónde salen ni cómo se van luego, ¿no? A ver si pasará como, por ejemplo, pues en el caso de la Antártida 1957, que compromete pues tanto que cuando hay que desclasificar se vuelve a reclasificar, o como en el magnicidio de John Fitzgerald Kennedy, que ya tendría que estar desclasificado y se vuelve a reclasificar. ¿Puede darse en lo que estamos viviendo que haya algo tan complejo que no interese jamás de los jamases saberse? Pregunto, yo desde la absoluta ignorancia. Pues puede existir perfectamente, pero has mencionado un caso paradigmático, el caso este de John Fitzgerald Kennedy, que era el presidente Kennedy, de cómo una cosa que parecía absolutamente clara, pues al final se ha enrevesado de tal manera que prácticamente ahora mismo pues es casi cualquier teoría conspirativa nos vale para justificar quién mató a Kennedy, ¿no? Porque al final también la abundancia de pistas lo que hace es confundir todo mucho más, ¿no? Cuando se producen pistas diferentes y surgen por todos lados, pues prensa, declaraciones, libros, no sé qué, pues al final todo esto forma una bola de la cual ya no se sabe muy bien dónde está el principio y dónde está el principio de la madeja y dónde está el final, ¿no? Y como digo, pues es una buena teoría de ocultamiento a veces el hecho de que un caso, en apariencia claro, se vaya complicando o los medios lo vayan complicando hasta extremos que al final resultan prácticamente fantásticos, ¿no? Inverosímiles. Así que yo creo que es un buen ejemplo que ha puesto ahí. Y eso puede pasar perfectamente con lo que esté pasando con la pandemia. En definitiva, vivimos en un mundo de bacterias. Las bacterias surgen, se desarrollan, mueren, vuelven a surgir otras. Y esto ha ocurrido así durante muchísimo tiempo. Entonces, bueno, pues puede ser perfectamente que estemos imaginando pues cuestiones relacionadas con acciones secretas y tal, que no tienen ninguna explicación más que una explicación médica de fenómenos que todavía la ciencia pues no ha llegado a comprender, ¿no? O no ha llegado, digamos, a frenar. Pero también es posible, claro que sí, porque la guerra bacteriológica es una guerra más, ¿no? Que hay que ahora está larvada y está prohibida por por prácticamente todos los estados, pero está ahí la guerra bacteriológica y se sigue desarrollando, ¿no? Entonces, pues cualquier ente microscópico de estos patógenos que están en laboratorios y que gobiernan y que están, digamos, pues están, digamos, siendo investigados por estados y por fuerzas armadas y tal, pues
es probable que a lo mejor pues en un fallo o cualquier cosa de estas se escape un patógeno de estos y nos lleve a la ruina, ¿no? Pues es un poco también como pasa con la energía nuclear, ¿no? La energía nuclear el mundo ha estado al borde del desastre nuclear 2 o 3 veces por causas casi accidentales, ¿no? Pero que podría haber sido, efectivamente, podría haber llevado a un holocausto nuclear, ¿no? Y con esto igual, es decir, estamos en un mundo donde hay muchas armas, ¿no? Y una de las armas, muchas armas pululando, digamos, por alrededor del mundo. Y una de esas armas, evidentemente, son las bacterias, ¿no? Entonces, bueno, pues que esto digamos tenga algún fin perverso, pues pudiera ser. Que sea simplemente un accidente, pues pudiera ser. Que no sea nada de esto, que sea simplemente una bacteria nueva que esté desarrollando, digamos, o que esté azotando con esta pandemia al mundo, pues también puede ser. Pero bueno, pues hasta que no tengamos pruebas más fehacientes, pues no nos queda más que suponer. En fin, si estamos hablando ahora de un patógeno, como inteligente que es, que muta para que no lo cojan, pero tampoco quiere cargarse todo el mundo porque necesita de los vivos, es inteligente, nos deja un rastro o dejamos un paréntesis abierto, ¿qué hay? Esperemos que algún día se sepa la verdad. Fernando Martínez, estamos tan a gusto que teníamos que tenerte unos minutos y mira cuántos minutos tan interesantes hemos tenido contigo. Recordamos, presidente del Club Le Carré. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Sapiens. Nada, gracias a vosotros, muchas gracias. Y ahora sigo con tus compañeros Elisabeth y Jean-Louis. Jean-Louis, por ejemplo, cuando hablamos de todos estos temas, parece que se conectan más neuronas, ¿no? Parece que dices, oye, pues mira, no había caído en esto. Quizás lo que vemos ante nuestros ojos no es la realidad, sino que es un puzzle disperso y con todas las fichas removidas, y que si vamos juntando fichas va cogiendo forma y la forma nos da un contenido. Jean-Louis. Vamos a ver, Fernando, como presidente del Club Le Carré, es un hombre muy discreto y yo diría muy sapiens. Es un hombre que ha escrito unos 70 libros, ha sido periodista destacado de la agencia EFE en varios países importantes, en varios conflictos, y bueno, sabe explicar las cosas sin que se comprometa tampoco. Es decir, la función de espía, que puede ser doble, puede ser triple, puede ser un topo, puede ser muchos cualificativos, es una labor no siempre reconocida, es una labor donde los gobiernos normalmente los utilizan durante el tiempo que están en activo, básicamente en campo, porque hay que distinguir el agente que está en campo, es decir, el que busca la información directamente en el sitio, y los que están pues en los despachos mirando papeles. Y por ejemplo el caso de Snowden, pues yo lo calificaría de espía, pero no ha sido un agente de campo, ha sido un espía, digamos, administrativo, que lo que ha ido haciendo es recolectar una serie de documentación importante, y en su momento es lo que llaman los franceses un lanceur de alertas, y bueno, pues saca un tema, y a partir de allí, pues como lo decía muy bien Fernando, pues si no se quiere decir la verdad, si no se quiere que se investigue la verdad, pues se está moviendo toda una trama entre periodismo, entre declaraciones, etcétera, para que justamente el tema esté cada vez más enredado. Entonces, en la literatura novela de espionaje es muy interesante porque engancha al lector. Es una literatura que quien le guste leer siempre encuentra en estas novelas, pues encuentra un hilo conductor donde pues queda enganchado y intenta hasta el final saber lo que se quiere decir y dónde está la verdad, ¿no? Bueno, todo depende también de la calidad del escritor, ¿no? Entonces, bueno, Fernando ha explicado muchas cosas de lo que son los espías. Yo creo que Andorra ha tenido históricamente pues un pasado muy interesante. Aquí han habido todos los bandos durante todas las contiendas, y aquí había paz, es decir,
por mucho que hubiera dos bandos enfrentados y algunos, pero ha habido agentes de todo tipo, de todos los países, más o menos. Ha habido alguien aquí que ha sido agente, que ha sido espía, que ha sido informador, topo, llamémosle como queramos, ¿no? Y yo creo que justamente el hacer este evento, el hacer este congreso en el Principado de Andorra, yo creo que puede tener una gran relevancia porque primero hacemos conocer nuestro país. Es un país pequeño, no todo el mundo sabe dónde está Andorra, por mucho que ahora la información circule mucho mejor, pero además la gente tiene curiosidad por Andorra. Y si además pues tenemos un género de este tipo donde podemos, como lo ha hecho Claude Benet, por ejemplo, o Giuseppe Stefanel, pues explicar cosas que han pasado, esto despierta mucho el interés y lo despierta a nivel de la promoción misma del país, no solo de la literatura. No sé qué más te puedo decir, pero yo creo que el éxito que ha tenido el Congreso nos está demostrando lo que te estoy diciendo. ¿Estaríamos hablando ya de próximas ediciones, Elizabeth? Pues tal y como decía mi compañero, ha sido un éxito tan grande que realmente nos hemos planteado desde ya hacer la segunda edición con más contenido y con autores de peso a nivel internacional también. En este sentido tengo que destacar pues toda la colaboración que hemos tenido a nivel de Andorra, con todos los escritores que hemos tenido, un gran elenco, más todos los escritores españoles que también han participado con sus debates, sus charlas y todas las ponencias que se han hecho abiertas al público, y ha despertado tanta expectación y ha sido de un tan altísimo nivel que nos ha empujado a seguir y a continuar para la segunda edición, que será el año que viene. Además, tengo que destacar que se ha propuesto un premio literario para las novelas que se escriban para el año que viene. Y esto creo que también a Andorra le dará pues una importancia como la que se merece en este género, que está muy poco trabajado y muy poco elaborado hasta el día de hoy. Sí, Jean-Louis. Sí, Elizabeth ha sabido incorporar pues 4 autores andorranos, como ha sido lo que mencionaba antes Claude Benet, Giuseppe Stefanel, pero también Greg Kunen y Belén Montero. Evidentemente hay más en Andorra y hay muchas más historias, pero ya con estos 4 autores hemos despertado, digamos, el interés no solo de hacer conocer las cosas que pasan en Andorra, sino además el interés de el Club Le Carré, porque el Club Le Carré, pues bueno, conoce sus historias, porque evidentemente todos los que escriben una novela, yo no sería tan discreto como lo ha sido Fernando, yo creo que todos han tenido una actuación en su momento, porque no se puede escribir de algo que no se conoce. Por lo tanto, muchos han sido agentes de campo, otros pues siguen más o menos en activo, porque las personas que han trabajado en este mundo pues siempre les pueden llamar porque son especialistas en algo, ¿no? Entonces yo creo que hay más autores en Andorra, y este segundo congreso que estamos planteando, y Elizabeth lo decía muy bien, pues estamos con la idea de que el premio de Andorra, lo repito, sea un premio interesante, y para esto hemos hablado con el Ministerio, porque en este primer congreso lo que hemos tenido es la ayuda importante del Comú de Andorra la Vella, con su cónsul Marsol y con el conseller de Cultura y Turismo, que es Canturri, pero queremos que el premio sea a nivel nacional, es decir, que el Ministerio, yo creo que vale la pena que se implique en este sentido, ¿no? Y las conversaciones las iremos teniendo, pero también implicaremos más autores andorranos con más historias andorranas.
Bueno, hay muchas historias, ¿eh? Es lo que decías, Jean-Louis, que Andorra, al estar en medio de dos grandes países, uno que vivió una guerra civil, otro que vivió una Segunda Guerra Mundial, pues estos lugares neutrales, pues pasaba de todo. Yo recuerdo, mi abuela, que me explicaba de muy chiquitín, decía, yo he visto un coche que aparcó en el Hotel Valira, en Escaldes, con tipos de la Gestapo. O sea, la Gestapo estuvo aquí y hay fotografías incluso que se pueden ver de soldados de la Wehrmacht alemana en la frontera del Pas de la Casa. Sí, además quiero destacar en la exposición que hizo Claude Benet sobre las rutas de evasión, explicó todo esto muy bien documentado, muy bien elaborado. Hizo un reportaje de 1 hora que podíamos haber extendido mucho más, con una información muy acurada, muy precisa de gente, de pasantes, de contrabandistas, de aviadores de la Segunda Guerra Mundial que se han encontrado tumbas en el Principado, de estos aviadores que habían caído quizás en la parte francesa, pero que llegaron a Andorra buscando un refugio y una salvación. Han habido casos entre guerras. En la guerra civil también hubo mucho movimiento de gente en el Principado, es decir, gente que escapaba de la dictadura franquista y se venía a refugiar en Andorra, y Andorra, como país de acogida que siempre ha sido, los acogió de una manera encomiable. Y quiero destacar este reportaje porque nos argumentó y nos demostró todo este dijéramos la fraternidad que hay en el pueblo andorrano con los otros países, el pueblo de acogida que ha sido siempre. Y bueno, en este sentido hay unos casos muy curiosos, por ejemplo, lo de las hermanas Abramson, que fue una primicia, que es el reportaje que se emitió, que no estaba, era inédito. Justamente Fernando Martínez y su señora tuvieron la oportunidad de conocer a estas señoras, que son unas espías rusas de la URSS, la antigua Unión Soviética, que estuvieron en contacto pues en la Guerra Civil Española como espías, y se metieron pues de lleno en la guerra civil, incluso participando activamente, llevando tanques y armas, y eran 2 chicas jovencitas de, creo recordar, 16, 18 años. Quiero decir, es un caso, una anécdota que se explicó como inédito, y pienso que hay que remarcar pues eso también, ¿no? Estos aspectos de lo que es el espionaje, que quién iba a sospechar que 2 chicas jovencísimas estuvieron al servicio de las más altas esferas de la Unión Soviética. Y con esto, bueno, pues llegaron a tener la más alta condecoración a posteriori, ¿no? de la Unión Soviética, como reconocimiento de su labor. Estuvieron, ya digo, como espías en la Guerra Civil Española de Franco. Uh-huh. Sí, quería remarcar que además de las condecoraciones que tuvieron por la parte del gobierno de Rusia, también las han tenido por parte española. Es decir, han sido agentes dobles, ¿no? En este caso, pero efectivamente han sido 2 hermanas muy jóvenes y el reportaje ha sido interesantísimo. Ahora, Jean-Louis, que hablas de agentes dobles, recuerdo que en su momento se habló aquí en Sabiens hace un montón de años de Joan Pujol, ¿no? El espía que fue decisivo para engañar a Hitler sobre el desembarco de Normandía. Y era un agente doble, trabajaba para los servicios secretos británicos, pero también trabajaba para los servicios secretos alemanes del Tercer Reich, de Hitler. Se tiene que ser muy inteligente para hacer un papel así, porque tú puedes ser espía teledirigido, pero ser agente doble, esto yo creo que debe ser mentes, pues no sé, privilegiadas. Mira, yo creo que lo que hemos descubierto en este congreso, por lo menos yo, es que todo lo que conlleva la cultura de la inteligencia es un tema muy interesante. Para ser agente doble, yo te contestaría,
que efectivamente si no te ganas la confianza de los dos lados, tú no puedes tener la información privilegiada. Por lo tanto, en este caso, tenía que tener por parte alemana y por parte inglesa una información exacta que para poder engañar, porque al final, aunque fuera agente doble, servía más a uno que a otro. Que es curioso, fue condecorado Por Joan las Pujol. ambas partes. Sí, sí, sí. Por ambas partes, igual que las Abramson. Sí, sí, hay muchos casos así. Pero ya te digo, para ser un buen agente, tienes que ganarte la confianza de alguien. Y si quieres pasar esta información del otro lado, pues tienes que ganarte la confianza de los dos lados. Si no, no lo consigues. Es curioso, nos quedan nada, poquitos minutos. Vamos a día de hoy, al presente. Bueno, presente quizás ya un pelín pasado, pero ¿no veis que hay cosas que no cuadran? Poníamos con el ejemplo con Fernando sobre lo que estamos viviendo ahora que no cuadra, pero vamos a algo así, más podríamos decir visualmente espectacular, en el sentido que vimos en directo cómo pues unos dos aviones se estrellaban contra las Torres Gemelas. Y a día de hoy, Jean-Louis, por ejemplo, me extraña que haya un hermetismo sobre esto, porque tú coges cómo se estrellan los aviones sobre las Torres Gemelas y vas fotograma a fotograma, poco a poco, y dices, oiga, si no son de ninguna compañía aérea. Hubo un primer informe que lo hizo un escritor francés que se llama Thierry Meyssan, un libro interesantísimo que explicó toda la historia de las torres, del avión que teóricamente se cayó en Filadelfia, del misil que teóricamente impactó en el Pentágono, y explica con mucho detalle que todo esto es una farsa. Las torres se ve perfectamente, que bueno, pues van cayendo piso por piso, porque hay microdetonaciones en cada uno de los pisos. Y por ejemplo, pues la periodista que estaba explicando pues el desastre de lo que había ocurrido, estaba diciendo que la torre número 7 había caído, y la torre número 7 cae al final de su speech. En directo. Esto está filmado sí, y visto sí. Por millones de personas. Que cayeron 3 torres y la 7 misteriosamente, es verdad, Jean-Louis. La 7 había todos los archivos del famoso caso de la gran estafa que hubo de la compañía, no me acuerdo si era de gas, que se llamaba Egon o algo así, ¿no? No me acuerdo exacto el nombre. Pero aquellos archivos desaparecieron cuando era el macrojuicio. Era el macrojuicio por la gran estafa que había ocurrido. Bueno, pues todo esto ha desaparecido. Es decir, ¿dónde estaba el interés? Bueno, y un se detalle, sabrá algún día o se sabrá muy tarde cuando no podamos... Y algún detalle, decir, oiga, la temperatura sí que fue alta, pero ¿dónde están los motores? Los motores de los aviones. Enseñen una hélice, sí. Al menos algo. Se volatizó. Sí. Bueno, hoy en día con la tecnología pues se pueden hacer muchísimas cosas. El espía pues de hace unos años era un hombre pues que se las tenía que ingeniar, y hoy en día con la tecnología pues evidentemente se hacen muchísimas cosas. Nosotros, y vuelvo al Congreso, nosotros hemos tenido 170 publicaciones. Aparte de radio, gracias Ferran por la de hoy, de televisión y tal. Quiere decir que es un tema que tiene muchísima relevancia, muchísimo interés, y por esto queremos en la segunda edición, como lo decía muy bien Elisabet, pues elevarlo al máximo nivel con la colaboración del gobierno, y que el Premio de Andorra sea reconocido en este género. Somos los primeros en Europa con este género. No lo perdamos, vamos a potenciarlo, vamos a ponerlo al nivel que le corresponde. Y que tendréis mucho éxito, no me cabe la menor duda. Elisabet, también cuando te mueves en estos ámbitos, ¿no?, de lectura, de observación, de sentido común, hay cosas que no cuadran, ¿no? Y hay, pues bueno, pues personas que escriben novelas, otros que escriben artículos, otros que hacen, pues, su documento PDF y lo envía tal, pero aquello parece ser que se ha filtrado, ha habido el topo allí. Algo está pasando, ¿no?, en el mundo de la verdad. Yo siempre me pregunto, ¿ya dónde está la verdad de las cosas? La verdad dicen que es relativa.
Pero en este caso, pues sí, la verdad es que lo que hemos notado es que hay mucha sed de conocimiento, mucha sed de saber la verdad. La gente quiere saber, la gente hoy en día no se queda quieta escuchando una parte, dijéramos, de la historia, sino que quiere saber realmente lo que está pasando. Como por ejemplo este caso de la pandemia, pues hay quien pues se conforma con lo que se difunde o se divulga, pero creo que hay que ir más allá y hacer una introspección de lo que realmente sucede. Es decir, no conformarte con lo que te están intentando informar, sino hacer tú la búsqueda proactiva de esta información y entonces hacer tu propia evaluación y sacar tú las propias conclusiones de lo que realmente pasa. Que lo sepamos algún día a ciencia cierta, como decía el compañero, lo sepamos o no, no lo sé, pero realmente hay que hacer tener el espíritu de conocimiento, de investigar y, bueno, un poco el Congreso lo que hemos hecho es eso, ¿no? Intentar despertar en la gente esta ansia de conocimiento, esta ansia de saber la verdad y de que hay unos servicios de inteligencia que trabajan para diferentes estados, para diferentes países y ellos están haciendo una parte de ese trabajo, pero realmente somos nosotros los que interiorizaremos y tendremos que sacar nuestras propias conclusiones de todo. Me pregunto yo si dentro de la novela pues hay de alguna manera espías psíquicos del futuro, ¿no? Porque hay muchas novelas que se han escrito y curiosamente, ya para finalizar, dice, oiga, pero es que esto se escribió 15 años antes y sucedió, o es que se escribió medio siglo antes y sucedió. ¿Existe el espionaje psíquico o es una mera casualidad, como por ejemplo, que sucedió en su momento, que nos abría otro programa, Jean-Louis y Elizabeth, con el Titanic? A ver, el trabajo de espía es un trabajo de estar muy bien informado. Y en altas esferas siempre hay una información que hasta que llega al público de a pie, pues evidentemente pasa mucho tiempo. Y entonces pues cogemos, por ejemplo, directores de películas, cogemos a Lucas o cogemos... esta gente han tenido una información privilegiada a un cierto momento para o escribir un libro o hacer una película. Entonces, ¿qué les llamamos? ¿Visionarios? Bueno, no lo son. Lo que pasa es que han tenido la información en el momento adecuado y han sido capaces de difundirlo de una cierta manera. Nosotros en el Congreso hemos traído el Agente 007 con el Club Español, porque James Bond siempre ha despertado mucho interés. Claro, esto no gusta a los autores de novela, porque no corresponde a la verdad, porque son muy fantasiosas las películas, pero sí que hay interés, y esto ha despertado, pues sobre todo el público joven, con toda la saga James Bond, pues hay un interés para el espionaje. Entonces hemos hecho la exposición de un coche, un Aston Martin, ha venido el representante del club James Bond de España, 007, y tenemos pues previsto para el segundo congreso pues por parte de Omega, que es quien tiene una exposición en Ginebra y tiene pues la promoción de las películas James Bond, pues una posible colaboración que podría ser muy interesante también como aportación en el congreso. Vaya, que además vamos a complementar, ya veo por dónde vas, Jean-Louis, con una buena película de James Bond en el próximo congreso. ¿Tenéis idea en qué mes se va a realizar? Estamos valorando, pero realmente en función de las agendas, si tenemos la colaboración de las instituciones, seguiremos un poco sus pasos. Es decir, nosotros nos adaptamos. Es un congreso vivo que ha nacido y ha sido como una prueba piloto para luego dar paso a la segunda edición, que ya se consolidará y entonces ya habrá más argumentación. De hecho, estamos en contacto también con los cines para poder hacer un cineforum relacionado con la novela de espías o James Bond mismo. Y si por casualidad o causalidad nos está escuchando un espía que ha escrito una novela, un teléfono de contacto para que pueda ser ponente del próximo congreso. Pues mira, Ferran, yo creo que tú puedes ser el mediador
¿Por qué no? ¿Mediador? Mediador en recoger la llamada y pasarla a podríamos Elisabet. dar el teléfono directo vuestro, pues que sois los perfecto. organizadores, ¿no? Desde EPS Special Events, Elisabet. Sí, cómo no. Desde Andorra es el 376-654-992. Bueno, pues felicidades por el éxito, porque hay que ser valiente de organizar algo que no existe y que tenga esta repercusión y éxito, y que el próximo evento de novela y literatura de espionaje también, desde aquí, desde nuestro país, también sea un exitazo. Elisabet, Jean-Louis, muchísimas gracias por estar en Sapiens. Gracias a Radio Valira, gracias a Ferran Prat y gracias a Sapiens, claro, evidentemente. Gracias. El mundo del espionaje, el contraespionaje y todo lo que nos daría para hablar. Interesante. Todo lo que sea pensar siempre es bueno. De lo dicho aquí, por encima de todo, pues bueno, que cada uno saque sus propias conclusiones. Sapiens. Dirigit i presentat per Ferran Prat.